Buen día, estimados estudiantes. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra y el día de hoy vamos a tener una clase del curso de razonamiento verbal. Bien, antes de empezar con el tema que les he asignado el día de hoy, voy a empezar con la definición de lo que es razonamiento verbal. Me parece de suma importancia tomar primero esta definición para saber cuál es el propósito a estudiar este curso. Bien, se entiende por razonamiento a todo lo que nos permite razonar, nos permite pensar. Por otro lado, también tenemos lo que es verbal, que es todo aquello que es referente a la palabra. Si ponemos en síntesis lo que es razonamiento verbal, es importante estudiarlo porque nos permite de manera general reflexionar ordenadamente sobre todas las palabras que usamos. ¿Sí? Independientemente de nuestra cultura, independientemente de nuestra sociedad, de nuestro idioma, independientemente de todas nuestras costumbres y características que tengamos como sociedad. Ahora, algunos de los temas que se abarca en razonamiento verbal son sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas y comprensión de lectura. Ahora, cabe recalcar que estos no son los únicos temas que son abarcados en razonamiento verbal. Hay muchos temas, hay otros temas, pero los temas que he mencionado son los temas más básicos que nos permite realizar una comprensión mucho más compleja del texto. Ahora, si bien todo lo que es la asignatura de razonamiento verbal gira en torno a la palabra, cada uno de estos temas que he mencionado son de manera independiente, se enfocan de manera especial en este curso. En el caso de los sinónimos y antónimos, nos permite manejar los significados de dichas palabras. Si hablamos de lo que es analogías, nos permite conocer las relaciones que existen entre estas palabras. Ahora, por otro lado, si tenemos lo que es el tema, abarcamos el tema de oraciones incompletas, esto nos permite entender las estructuras que se elaboran en las mismas palabras que hemos estudiado en el caso de los sinónimos, antónimos y en el caso de las analogías. Y por último, el tema que también les he mencionado, que es comprensión de lectura, nos permite de manera general complementar los temas anteriores, los temas de antonimia, sinonimia, analogías y oraciones incompletas, se complementan para generar lo que es comprensión de lectura y de esta manera llegar a lo que es la comprensión de un texto. Bien, dicho esta definición, vamos a empezar con el tema que les he indicado el día de hoy, que les he seleccionado, que son las ideas generales en el texto. Ahora, me imagino que toda persona a lo largo de su vida ha leído un texto. Toda persona, independientemente del texto que sea un texto crítico, sea un texto argumentativo, sea un texto literario, sea un texto científico o incluso un ensayo. Pero de manera general encontramos un texto incluso en los cuentos. ¿Quién no ha leído un cuento? Todos a lo largo de nuestra vida hemos leído un cuento, ¿sí? Independientemente de la dimensión que tenga este cuento. Pero toda persona ha leído este texto de manera básica, de manera específica, sin dar mayor opiniones. Por ejemplo, si nos enfocamos en lo que es el texto para poder comprenderlo tiene niveles que son 3, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Si hablamos de que toda persona ha leído de repente un cuento en su vida, un texto en su vida, ya sea de repente para hacerlo mucho más fácil, un periódico, no ha leído un periódico, lo ha hecho de manera básica, de manera literal. Sí, he empezado primero con el nivel literal. Por ejemplo, el nivel literal nos permite abarcar lo que son hechos, abarcar los personajes principales, las ideas generales. Por ejemplo, cuál es el lugar que se dieron estos hechos. Si hemos tomado en cuenta lo que es, por ejemplo, un periódico, ¿no? Todo el mundo ha leído un periódico en su vida, pero lo he hecho de manera básica. Si hablamos de una noticia que hemos encontrado en el periódico de un accidente de repente y lo hemos leído de manera básica, de manera literal, hemos enfocado
identificado solamente los hechos donde se dieron estas noticias, si es un caso de accidente, quiénes fueron las víctimas, no, pero sin generar una opinión original, una opinión crítica, ¿no? Ahora, si esto si esto generaría una opinión crítica, ya vendría a ser ya vendría a abarcar el nivel mucho más avanzado, que es el nivel crítico, ¿no? De dar una postura ante el texto, si nos gustó el texto, si estamos a favor del texto, si estamos en contra del texto, ¿no? Pero independientemente de qué nivel nos encontremos para leer un texto, nunca nos hemos puesto a pensar qué es lo que es un texto, ¿no? O no nos hemos puesto a investigar antes de leer una lectura qué es un texto, ¿no? O cuáles son las características de un texto, cuáles son de repente esos parámetros, esos principios que debería tener un texto, o cuáles son los elementos generales que nos permite comprender un texto, ¿no? Entonces todo ello, todo lo que he mencionado, sean lo que es la definición del texto, las características de un texto y los elementos generales, van a ser abarcados el día de hoy, ¿sí? Es por eso que el tema del día de hoy lleva el título de las ideas generales en el texto, que va a servir de base para poder posteriormente comprender un texto y no leerlo ya de manera literal, de manera básica, sino llegar a los otros niveles, ya sea nivel inferencial o el nivel más avanzado, que es el nivel crítico. Bien, para llegar a lo que es las ideas generales de un texto, vamos a definir un texto. Según la RAE, según la Real Academia de la Lengua Española, nos indica que un texto es aquel enunciado o conjunto coherente de enunciados que son orales o escritos. Acá vamos a dar una pausa en cuanto a lo que es la definición de la RAE, porque me parece muy importante, ya que se ha hablado que por ser texto debe utilizarse solamente la escritura, y no es así. Un texto también puede expresarse de manera oral. Ahora, ¿cuál es el objeto base de todo texto? Es transmitir un mensaje. Todo texto debe tener un objetivo, un propósito de transmitir un mensaje. Ahora, para que este mensaje sea de manera coherente, debe tener todas sus ideas ordenadas, ¿sí? Todo el conjunto de las ideas deben estar ordenadas para que se pueda entender el mensaje que quieres transmitir. Por otro lado, ¿cuál es la etimología de un texto? Este tiene un origen latín que viene de la palabra textus, que significa tejido, ¿sí? Entendemos por tejido a todo el conjunto y que está conformado, ¿no? por hilos, y son hilos que están entrelazados entre sí y que forman un tejido, al igual que un texto, ¿no? Por eso es que texto en latín textus significa tejido, porque el texto también entrelaza ideas formando que no vendría a ser un tejido, no vendría a ser un texto, pero es de manera análoga, ¿no? Porque el conjunto de todo texto es un conjunto de ideas que están entrelazadas entre sí. Ahora, para que un texto pueda entenderse, pueda tener coherencia, debe de responder a algunas características. Y estas son las características que vamos a hablar el día de hoy. Empecemos con la primera característica, que es coherencia. Un texto siempre debe tener coherencia, ¿sí? Debe tener lógica, una relación lógica en las ideas que vamos a poner en un texto. Por ejemplo, si vamos a hablar de la música, hemos elegido la música en el texto. Vamos a hablar de lo que es los tipos de música, características de la música, la importancia de la música, ¿no? Todo eso podría entrar en el texto. Pero si tú empiezas a hablar y has definido ya el texto como argumentar o para definir o para complementarlo, de repente si has elegido complementar tu texto con el COVID, ¿no? El COVID-19, lo que estamos viviendo actualmente. Entonces ese texto ya no tendría coherencia,
porque has empezado con un objetivo, un propósito que es la música y terminarías dando conclusiones del COVID-19 que no tendrían ninguna relación con la música. Entonces todo texto debe tener coherencia, tiene que tener una relación lógica. La siguiente característica es la cohesión. Esta cohesión nos permite conectar de manera lógica también las partes de un texto. Es decir, cada párrafo de un texto debe tener una conexión lógica. Como les había hablado anteriormente en lo que es coherencia, si vamos a empezar hablando con el primer párrafo de lo que es la música, el segundo párrafo debe tener una relación coherente, ¿sí? Una conexión del párrafo inicial, de la música. Y asimismo el tercer párrafo también tiene que tener una relación con el segundo y el primer párrafo, y así sucesivamente. Todo texto también tiene que tener un léxico. ¿Qué entendemos por léxico? Léxico es aquel término, aquel lenguaje que se utiliza en el texto, ya sea un lenguaje técnico, un lenguaje coloquial, un lenguaje vulgar, o incluso un lenguaje culto, ¿no? Independientemente de qué lenguaje empleemos, qué léxico empleemos, va a formar parte de lo que es un texto. Y por último tenemos el contexto, ¿sí? Es todo lo que rodea el texto. Es la circunstancia, o para ponerlo en cosas más simples, es el lugar y el tiempo donde se produce el acto o el hecho que estás describiendo, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en lo que es los elementos del texto o las ideas generales del texto. Bien, los elementos del texto son el tema, la idea principal, las ideas secundarias y el título. Empecemos con el tema. El tema es la materia o el asunto a desarrollar en el texto. El tema puede ser muy genérico. Por ejemplo, anteriormente ya les he hablado sobre si el texto que vas a escribir es sobre la música. Si vas a hablar sobre la música, vas a hablar de repente sobre los tipos de música, las características de la música, la importancia de la música. Ahora, el tema lo va a presentar de manera general como solamente la música, así, en una simple oración, la música. Sí, no va a decir, por ejemplo, las características de la música, las partes de la música, la importancia de la música, no, de manera general, el tema nada más. O también lo puede identificar de manera específica. Por ejemplo, si nos centramos en un texto sobre los instrumentos, no solamente, pero no cualquier instrumento, sino los instrumentos de percusión, y no en cualquier lugar, sino en un lugar específico, en un grupo específico que es la orquesta sinfónica. Si vas a hablar de todo de todo ese tema en tu texto, no vas a hablar solamente, no vas a poner el tema de manera general como en el caso de la música, no vas a poner, por ejemplo, los instrumentos. No, también se puede identificar el tema de manera específica indicando los instrumentos de percusión en la orquesta sinfónica, ¿no? El tipo de instrumento y el grupo, sí, que va a estar basado el texto respecto a los instrumentos de percusión. Ahora, una manera mucho más fácil de identificar el tema es realizando la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto? ¿No? Volviendo al ejemplo de la música. Si hablamos de la música, su definición, sus características, sus clases y la importancia que ésta tiene, nos vamos a preguntar ¿de qué trata el texto? Entonces todo el texto va a tratar de la música. Entonces el tema vendría a ser la música. El segundo elemento es el título. El título es la presentación más adecuada del texto, es decir, una frase que presente el tema y las ideas de modo breve. Entonces, ¿qué es el título? El título es el nombre del texto,
¿sí? Donde va a estar integrado tanto el tema, ya hemos hablado que el tema abarca de manera general el texto o también de manera específica, y también va a anotar las ideas importantes. Por ejemplo, las ideas principales también van a estar incluidas en el título. En el caso de la idea principal, que es lo más importante que se dice en el texto sobre el tema, la idea principal por lo general es una afirmación donde donde reside el mensaje básico del texto, ¿sí? Entonces, de manera general, la idea principal vendría a ser la síntesis del texto, ¿no? ¿Cuál es la oración más importante? ¿Cuál es la oración que sintetiza el texto? ¿Sí? Y es solamente una oración, como digo, no es un párrafo. La idea principal nunca va a ser un párrafo, siempre va a estar basado de manera resumida en una oración. Es por eso que se le dice que es la síntesis del texto, de manera sintetizada. Y siempre va a incluir el tema y lo que es el título también. El título va a estar incluido aquí en la idea principal. En el caso de las ideas secundarias son asuntos de información que complementan la idea central, que es la idea principal. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. Entonces, las ideas secundarias tienen por objetivo ampliar lo que nos va a decir la idea principal. Si la idea principal es, por ejemplo, de la música, si hablamos de la música peruana, la música peruana fue un hito importante en la historia. Esa vendría a ser tu idea principal. Entonces, las ideas secundarias que van a complementar tu idea principal, por ejemplo, fue un hecho importante porque abarcó tanto lo que era nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la música chicha, ¿no? Fue un hito importante en nuestra sociedad porque estábamos acostumbrados a música que provenía de los grandes países desarrollados, que era Estados Unidos o Europa. Entonces, la música chicha apareció como un evento original en nuestro país. Entonces, esas vendrían a ser las ideas secundarias, las ideas que complementan, que van a ayudar a de manera general detallar lo que dice tu idea principal. Bien, vamos a dar un ejemplo para poder entender mucho mejor estos elementos. Para ello he escogido un texto que es un texto muy breve que nos va a permitir entender de manera general los elementos del texto. Bien, el mimetismo como medio de autoprotección animal. El mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. El objetivo del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, pero también hay ejemplos de mimetismo auditivo, olfativo, eléctrico o táctil, o incluso una combinación de estos. Probablemente el ejemplo más popular es del camaleón, cuyos colores de la piel cambian según el entorno donde se desplace, aunque algunos científicos consideran que no es un verdadero mimetismo, sino una coloración críptica, ¿sí? Es decir, una coloración de manera instintiva a su especie. Bien, vamos entonces a identificar el principal elemento de un texto, que es el tema. Entonces, de este breve texto que hemos leído, el tema vendría a ser, hemos dicho que el tema se abarca de manera general en texto, se hablaría a simple vista, en una sola palabra, se hablaría que el tema es el mimetismo, ¿sí? De manera general. Ahora, este tema es una frase nominal, es decir, tiene un nombre, ya sea un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Y no tiene verbo. No tiene verbo y siempre está acompañado de un artículo, ¿sí? Los artículos son el, las, los. En este caso viene acompañado del artículo el.
y como podemos verificar no tiene verbo y es una frase nominal, tiene sustantivo. Bien, en el caso del título hemos dicho que el título es el nombre del texto, entonces de manera específica, de manera básica, identificamos que el título del texto es el mimetismo como medio de autoprotección animal. ¿Sí? Y como podemos ver, se encuentra incluido el tema. El tema es el mimetismo. ¿Sí? Siempre el tema va a estar incluido en el título también. Esta también se presenta como una frase nominal, es decir, tiene un nombre. Puede tener un sujeto, puede tener un pronombre. Y siempre también va a estar acompañado de un artículo. ¿Sí? En este caso también es el artículo el. Y también cabe recalcar que no tiene verbo. En el caso de la idea principal, hemos dicho que la idea principal abarca el texto de manera específica, sintetiza todo el texto, ¿sí? Es de manera, lo presenta de manera resumida el texto, en una sola oración. Entonces la idea principal de este texto vendría a ser: el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. ¿Sí? Este vendría a ser la síntesis de todo el texto, de lo que se habla el texto. Como nos damos cuenta, está presente también el tema y también está presente el título. El título, el mimetismo como medio de autoprotección. Acá. El mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse, para protegerse, ¿sí? Se deduce que también está incluido el título. En el caso de las ideas secundarias, hemos hablado de que las ideas secundarias son aquellas que complementan y extienden de manera general, de manera específica también, las ideas principales. Si hemos dicho que la idea principal es que el mimetismo es utilizado por algunos animales para poder defenderse, entonces las ideas secundarias deben ser aquellas ideas que puedan apoyar lo que nos dice la idea principal. Entonces las ideas secundarias vendrían a ser: engañan a los sentidos de los otros animales y afectan la percepción visual. ¿Sí? Como hemos podido ver, la idea principal nos indica que el mimetismo es lo que utilizan los animales para poder protegerse. Entonces las ideas secundarias, de manera complementaria, nos dice que cómo se protegen. Es decir, que engañan a los sentidos de los otros animales y de esta manera afectan la percepción visual. Ahora, si ha quedado de repente alguna duda en cuanto a lo que es la definición del texto, cuáles son las características, o de repente si no han entendido algún elemento del texto, vamos a realizar un pequeño resumen. Bien, hemos dicho que el texto es el conjunto de ideas ordenadas que transmite un mensaje. Hemos dicho también que el texto no solamente es de manera escrita, sino también es de manera oral. Hemos dicho también que cualquier persona, ya sea independientemente si ha llevado de repente una educación académica o universitaria, independientemente de la educación que haya recibido, cualquier persona que pueda leer y escribir puede formar un texto. Hemos hablado también que las características del texto son coherencia, cohesión, contexto y léxico. Hemos hablado de que todo texto debe tener coherencia porque de esta manera establece una relación lógica del texto, ¿no? Si vas a abarcar un tema, tienes que seguir abarcándolo hasta la conclusión de tu texto. También hemos dicho que debe tener cohesión, es decir, que cada párrafo debe estar conectado a la idea que se abarcó desde el inicio, desde el primer párrafo. Si el primer párrafo has abarcado lo que es la música, el segundo párrafo debe tener una relación con el tema que has abarcado desde el principio, ¿no? Que es la música. Hemos dicho también que se usa un léxico, independientemente del léxico que utilices, sea un léxico técnico, un léxico académico, un léxico vulgar, un léxico culto, coloquial, independientemente del léxico que tengas, esta también conforma el texto. Y también tiene que tener un contexto, ¿no? Un lugar específico donde se abarca el texto.
En cuanto a lo que es los elementos, hemos dicho que los elementos básicos de todo texto es el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Hemos hablado de que el tema generaliza el texto, lo presenta de manera general y también de manera específica. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo del mimetismo. Entonces, así a simple vista, el mimetismo, ese vendría a ser el tema. Es todo lo que se viene a hablar del texto, ¿sí? Si hemos hablado de que el mimetismo es lo que utilizan los animales para poder defenderse, de manera muy específica, de manera particular, el tema vendría a ser solamente el mimetismo, porque es de lo que se habla en todo el texto. Hemos dicho también que el tema es una frase nominal sin verbo y que está siempre presente en un artículo. En este caso el artículo vendría a ser él. En el caso del segundo elemento, que es el título, hemos dicho que el título se presenta en una sola frase, también se presenta de manera global, pero este título va a presentar también el tema, ¿sí? En el título siempre va a estar incluido en el tema. El título siempre va a estar incluido el tema, ¿sí? Siempre lo va a abarcar también. Hemos hablado también de lo que es el mimetismo. Hemos dicho que el título de manera general es el nombre que tiene el texto, ¿sí? De manera específica, ¿sí? A palabras muy simples, el título es el nombre del texto. El tercer elemento, que vendría a ser la idea principal, hemos dicho que la idea principal es un resumen del texto, pero ese resumen no se va a presentar en un párrafo, sino en una sola oración, de manera muy sintetizada, donde también esté abarcado el tema y el título, ¿sí? En cuanto a lo que es las ideas secundarias, hemos dicho que estas complementan y ayudan a fundamentar lo que nos dice la idea principal. ¿Sí? Entonces, las ideas secundarias son aquellos asuntos que complementan la idea central o la idea principal. Bien, chicos, hasta aquí terminaríamos con el tema de que hemos abarcado, que son el texto y las ideas generales del texto. Espero que hayan comprendido la clase, espero que les haya gustado la clase y siempre tengan en cuenta que una lectura siempre nos va a traer una gran enseñanza. Y de esta manera también nos permite abrirnos un mundo mucho más allá del mundo que nosotros conocemos. Bien, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego.